Una de las preguntas importantes respecto de la ética es justamente qué cosa es la ética. Y normalmente solemos pensar que la ética tiene que ver con cierto tipo de exigencias para nosotros. Y en cierto modo esa idea es correcta. Pero ¿de dónde vienen esas exigencias? ¿Quién las define? Etcétera. Es ahí donde están los problemas. Y la otra pregunta es, ¿de qué tipo de exigencias se trata también? Entonces, una primera idea que hay que tener en cuenta es que hay una diferencia entre la ética y la etiqueta. Las costumbres de etiqueta son las costumbres de acuerdo a las formas correctas de comportarse, por ejemplo, en la mesa, si debo colocar, si debo utilizar el cuchillo y el tenedor de cierta manera o de cierta forma, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no corresponde al campo de la ética en ningún sentido. Tampoco corresponde al campo de la ética estrictamente hablando, la ética, digamos, filosófica que vamos a estudiar nosotros, eh, los códigos de ética profesionales y cosas por el estilo. Esos códigos de ética eh, son asumidos como si fuesen verdades axiomáticas, como axiomas, simplemente uno tiene que aplicar en su vida. Eh, Los códigos de ética que se utilizan, por ejemplo, en la ética profesional o, por ejemplo, la ética de los abogados, de los ingenieros, eh, son valiosos, obviamente, pero no tienen el carácter propio de la ética en el sentido que nosotros lo vamos a utilizar en este campo, en nuestro curso o en nuestras reflexiones. Los códigos de ética más bien aparecen como pautas más de corte entre jurídico y éticas, de exigencias taxativas que una persona debe de respetar, si no va a tener una sanción de parte del colegio profesional y otras cosas. ¿Ok? Entonces, eh, dejando de lado los códigos de ética y dejando de lado también las costumbres, las buenas o las malas costumbres respecto de la forma de comportarse adecuadamente en la mesa o la forma de comportarse, si saludar y de qué manera saludar, etcétera, 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 que son, ¿cómo se llama? Cuestiones más bien de etiqueta y no de ética. Eh, Vamos a ver, digamos, tres áreas de la ética o tres formas de enfrentar la pregunta ¿qué es la ética? La primera es la forma, digamos, clásica que viene de la Grecia clásica del siglo V y IV antes de Cristo. La segunda es la forma moderna. La tercera es el paradigma actual, digamos, de las razones que se usa actualmente en los debates éticos contemporáneos. Entonces, veamos en primer lugar, digamos, en el mundo clásico, el problema de la ética, la gran pregunta de la ética es ¿de qué forma debo vivir? ¿Qué tipo de vida debemos tener, llevar adelante? Eh, no en el sentido solamente de qué tipo de comportamiento debo de tener, sino
qué tipo de proyecto, qué tipo de cosas debo de buscar en la vida y cosas por el estilo. Porque se tiene en el fondo la idea de que el desarrollo de las virtudes, como veremos en el caso de Aristóteles, eh, eh, nos conducirá a lo que se llama la vida buena, que es lo que en griego se llama eudaimonía. La vida buena o el buen vivir o el cómo se llama vivir moralmente, la felicidad, en un sentido bastante, digamos, moral del término, no un sentido, digamos, eh, no en un sentido utilitarista o, ¿cómo se llama? O de carácter de de lo que me hace sentir bien ahora, cosas por el estilo, sino la felicidad involucra todo un conjunto de elementos y entre ellos la conducta de acuerdo o el desarrollo y la incorporación en nuestras vidas de las virtudes. Bien, esa es la pregunta central de la ética clásica, es entonces de qué forma debo vivir. La ética en la modernidad, especialmente eso es claro desde Kant con mucha fuerza. Eh, la pregunta de la ética es, ¿cuáles son nuestras exigencias? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuáles son nuestros deberes morales? Entonces ya no se trata de la pregunta de qué tipo de vida debo tener para alcanzar la felicidad y la eudaimonía, sino que se trata más bien de la pregunta cuáles son nuestras exigencias a la hora de conducir nuestra vida. Y en cierto modo la pregunta que está detrás de eso es ¿de dónde brotan? ¿Quién define o cómo se definen esas exigencias que debo tomar en cuenta para conducir mi vida si es que quiero ser una persona ética o moral? Bien, eh, Kant había dado una respuesta a esta pregunta, a la pregunta respecto de dónde surgen las exigencias morales. Él dice justamente es a través de la razón, es decir, a través de la reflexión racional que podemos nosotros eh, definir cuáles son las exigencias morales de nuestra vida. Claro, en la discusión contemporánea se ha pasado a un tercer elemento, a una tercera forma de ver que es heredera de Kant en cierto modo y heredera de la modernidad, pero tiene un matiz adicional que involucra justamente la relación con los demás. Kant utiliza un procedimiento que se llama el imperativo categórico, que él llama imperativo categórico, para definir la moral que es la moral producida por la razón. En cambio, en época contemporánea, inclusive los kantianos contemporáneos sostienen que la razón no es una facultad de nuestra mente, como pudo haberlo pensado Kant, sino más bien la razón es una relación, un tipo de relación. Entonces, la pregunta que se coloca respecto de la ética del debate contemporáneo es ¿cuáles son las razones que yo tengo para actuar? ¿Cuáles son las razones que tengo a la hora de actuar? Y lo importante es que yo puedo eh, fundamentar mis razones y también mis razones pueden ser criticadas.
¿Por qué? Porque me encuentro en un espacio compartido donde nos encontramos eh, dando y recibiendo razones y evaluando esas razones. Lo que caracteriza a una razón es que una razón se puede criticar y se puede fundamentar a través de criterios lógicos y criterios sólidos, de forma que se pueda ver con claridad cuando una razón es más débil y una razón es más fuerte. ¿Ok? Y entonces en esa idea, en el campo de las razones, es donde se juega, en cierto modo, lo que podríamos llamar el debate ético. Y el debate ético tiene que ver, como ya he señalado, con el dar y recibir razones. La capacidad que tenemos como seres humanos de dar y recibir razones. Y vuelvo a repetir, una razón es algo que me orienta a la hora de la acción. Entonces, cuando yo actúo por razones, siguiendo determinadas razones. Las acciones humanas no están basadas simplemente en las condiciones naturales en las que las personas se encuentran. Por ejemplo, una persona puede encontrarse en una situación de extrema pobreza, pero eso no la conduce necesariamente a la delincuencia. La persona que está en extrema pobreza, que se arroja a la delincuencia, al sicariato, por ejemplo, o cosas por el estilo, es porque ha decidido asumir ciertas razones para conducir su acción. Y igual las personas que tienen una situación boyante y están bien económicamente, también pueden dedicarse a la corrupción, como hemos visto en estos últimos años, y cómo se llama, y al crimen, o a cuestiones nobles, o a conducirse de manera ética o moral, eh, y para eso, y eso no está determinado ni por su posición en la sociedad, ni por el hecho de ser ricos o pobres, ni por el hecho de ser hombres o mujeres, o por el hecho de pertenecer a tal cultura o a tal otra, etcétera, 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 y no está eh, basado en las razones que las personas van teniendo. Y lo importante es que esas razones se pueden justificar, se pueden criticar y se pueden compartir. Y las razones se dan y se reciben, y a través del debate, en ese dar y recibir razones, es donde nosotros clarificamos eh, cuáles son las orientaciones que podemos darle o que debemos darle a nuestra conducta. Bien, muchas gracias. Eso sería todo por este momento. Voy a colocar debajo de este video algunos links que conducirán a otros videos que tienen temas similares a este o complementarios a este. Si quieren los pueden revisar. Y si les ha gustado este material, denle like y suscríbanse a este canal. Gracias.